En esta mañana de bendición, pues un día hermoso aquí en Miami, nos encontramos en la parroquia de San Raymond, cuyo pastor es un hombre muy amado de mi corazón, muy amado para todo aquel que ha entrado en contacto con él, sea en una necesidad familiar, ministerial, del alma, la sed de Dios. Es una persona muy querida por todos. Y como él mismo nos ha dicho, es la gracia de Dios que le reviste, no son dones y carismas especiales y propios, sino que es la gracia de Dios que le ha dado ese corazón tan generoso que nos ha hecho amarlos. Les estoy hablando de mi pastor, del el sacerdote que el Señor utilizó para traerme a sus pies, como yo digo siempre, aquel que me parió en la fe. Y bueno, vamos a conocer un poquito de Padre Francisco, muy querido Paco para todos nosotros. Padre, cuéntanos cómo te llamas, de dónde eres y háblanos un poco de tu familia. Pues yo soy de Puerto Rico. Mis papás son cubanos, nacieron en Cuba, pero con cuestión del régimen salieron de Cuba y se establecieron en Puerto Rico. Ahí se casaron y nacimos todos nosotros, mí y mis hermanos. Y me llamo el Padre Francisco Hernández Arenas y llevo 27 años de ordenado para la gloria del Señor. Y ha sido de gran alegría poder disfrutar este momento. Somos una familia muy religiosa desde muy pequeño y a la misma vez creciendo muy unidos, porque mi papá nos enseñó que el tesoro más grande era la familia y que nada debería apartar a la familia. Y hoy en día estamos viendo esos frutos en la unidad que tenemos mis hermanos, mis hermanas y yo con mis padres. Creciste en una familia de fe, una familia que te mostró el amor de Dios en el seno de la familia. Quiere decir que no podemos considerar un tiempo sin Dios y después una vida en Dios. Siempre he tenido a Dios presente. Como sabemos, hay gente que nace católico de cuna y hay nace católico después a través del recurso de la vida. Nosotros yo nací de católico, de cuna, pero siempre hay una diferencia. Es lo que te enseñan y lo que tú vas caminando, y cuando tú encuentras al Señor y empiezas a entablar la amistad con el Señor y lo que el Señor quiere que tú hagas para el reino de Él. Y por eso yo sí puedo decir que hay un before and after, un antes y un después, aunque siempre he sido católico. ¿Recuerda algo de tu niñez que marcó más tu vida y que te abrió los ojos a la dimensión de la fe? Siempre hemos tenido la experiencia muy bonita de la fe. Y mi papá siempre decía, la iglesia y Dios primero. O sea que nosotros no teníamos la opción de coger e irnos con los amigos cuando nos diera la gana, como hoy en día se ve, que los papás por no pelear con los hijos, los dejan hacer lo que quieran. No, nosotros era, mientras vivas en mi casa, se hacen mis reglas. Y íbamos a las actividades. Yo sí sé que en el momento que hice la confirmación, tuve como un cambio porque me llamaron a ser catequista. Porque yo y una compañera que se llama Isabel éramos muy devotos, de familia muy católica, envuelta en cursillos de cristiandad, y el párroco vio la necesidad de incluir juventud en el catecismo parroquial. Y terminando nuestra confirmación, nos llamó y nos dijo, ustedes tienen que venir a ayudar en el catecismo parroquial. Y yo normalmente era muy tímido en ese aspecto. Yo ayudaba, pero no me gustaba estar enfrente, que la gente estuviera viéndome. Y al principio dije que no, pero después mi compañera, ella me dijo que sí. Vamos, vamos.
y lo hacemos juntos. Y lo hicimos juntos por muchos años. Lo hice el catecismo hasta que me fui al seminario. Ya de adulto, ya todavía yo daba catecismo preparando a los niños para la primera comunión. Me hablaste de la compañera en tu adolescencia. ¿Quiere decir que Padre Paco tuvo novia? Sí, pero no esa. No esa. Cuéntame esa era un poquito. como una hermana. Una hermana. Y sigue siendo como una hermana. Ella, nos criamos juntos, el barrio estaba muy cerca, vivíamos a 2 casas y mis padres eran muy amigos, de cursillo de cristiandad también, y crecimos juntos. En el transcurso de la vida sí tuve una muchacha más formal que fue Ivette, y muy también activa de la fe, y trabajamos en la iglesia por mucho tiempo, y antes de ir al seminario pues tuve que dejar para entrar en el seminario. ¿Cómo se da ese momento en que tiene una novia, trabajan los dos en la iglesia, pero siente que Dios lo llama a algo más, lo llama a la vocación? ¿Cómo recibe esa llamada de Dios? Yo lo que vi claramente era que yo no quería formalizar algo sin saber en sí lo que Dios me estaba llamando. Porque mi papá, yo siempre he dicho que es un cura frustrado. Él siempre quiso ser cura, sacerdote, pero cuando vino al exilio, conoció a mi mamá, se casó a los 6 meses, tuvo sus 5 hijos y siempre ha sido un gran siervo del Padre, muy activo en la iglesia y en las cosas sociales del mundo. Y yo siempre he visto en él pues ese modelo de dedicación a las cosas de Dios. Y en aquel momento yo me vi reflejado en él en tomar decisión. Y dije, bueno, ahora estoy joven, mejor voy a estudiar a ver si es lo que Dios quiere. Y si no, vuelvo para atrás y sigo lo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando en una compañía, estaba estudiando contabilidad y yo tenía mi comodidad, tenía mi carro, tenía todo. Y yo dije, bueno, vuelvo para atrás. Pero el Señor me fue llevando año tras año, hasta que pude ordenarme. O sea, todavía se va al seminario, no está seguro que esa sea la vocación que abrazará, pero el Señor fue paso a paso acompañándolo a través del seminario hasta descubrir que esa era verdaderamente la llamada de Dios y la vocación. Padre, el día de su ordenación, ¿cómo lo recuerda? El día de la ordenación fue un día muy especial, muchos nervios. Yo creo que el mismo nervio que tiene un novio o una novia cuando se casan, porque uno sabe la responsabilidad que va a empezar. Y yo siempre le decía al Señor en mi oración que si yo me ordenaba y en algún momento iba a fallar, que mejor me quitara la vida, porque yo no quería decepcionar. Y entonces era tomar una decisión antes de que me ordenara. Y entonces a nosotros nos mandan a hacer un retiro. La semana antes uno va de retiro, porque en el retiro uno busca el encuentro con el Señor y se concentra en el paso que va a hacer. Y entonces ahí en ese retiro pues pude contestar muchas cosas y pude sentirme tranquilo con el paso que iba a hacer. Y por eso estoy alegre y contento con mi ministerio sacerdotal, porque a transcurso de los años he podido pues conocer gente, he podido llevar la palabra del Señor, he podido pues hacer ministrar los sacramentos. Es una vocación muy bonita, pero tiene que ser para ti. Es una vocación que tiene que ser para el que ha sido llamado. Interesante, y sobre todo qué manera de comprometer la vida ante la vocación al decirle al Señor, si voy a ser sacerdote, es un sacerdote santo, que no te falle. Yo creo que Dios, que lo puede todo, pues escucha ese anhelo del corazón, lo conoce y su gracia le asiste. Padre, ¿alguna anécdota que nos cuente entonces a raíz de su ordenación en su vida ministerial que haya impactado mucho su vida? Pues
hay una que siempre la recuerdo mucho y me sigue dando el ánimo para seguir adelante. Acordémonos que somos humanos y que tenemos que seguir caminando a la santidad. O sea, ya porque te ordenes no eres el santo de completo perfecto. Hay que mantenerse en la oración y estar pendiente de lo que el Señor te va llamando en el transcurso de la vida. Entonces, me acuerdo recién ordenado, me mandan a esta parroquia donde había mucha gente de plata, muchos doctores, muchos abogados, y yo decía, ay Dios mío, yo que soy medio bruto en las cosas del estudio, porque ese no fue mi don, tengo que ahora que lidiar con abogados y con médicos y con gente muy preparada. Pero bueno, así lo ha sido el Señor. Y voy a esta parroquia, que se llama la parroquia de Epiphany. Fue mi primer encuentro como sacerdote. Y unas semanas de ordenado, yo me ordené en mayo 14. Y en finales de julio surge este evento al cual yo tengo que acudir. Y tengo que ir a hacer una unción. Y todo el mundo dirá, bueno, la unción es algo sencillo, ¿no? El Padre hace unas oraciones y esto. Y yo, pues digo, eso es fácil. Pero cuando recibimos la llamada en la rectoría, que fue como a las 10 y pico de la noche, para esa época no existían los celulares, y uno tenía que estar pegado al teléfono contestando, no podía dejar mensaje, tú tenías que contestar o no contestar. Y era como a las 10:30, y suena el teléfono en la habitación, y cojo el teléfono y escucho a Alicia. Alicia Viñas, ella era la recepcionista de nosotros, de la parroquia, agitada, muy agitada. Y digo, Alicia, ¿qué te pasa? Y dice, Julián se está muriendo, necesito que venga, Paco, necesito que venga. Y dice, claro, Alicia, claro que vamos a ir. Dame la dirección, le dice, a dos casas de la parroquia, te voy a dejar la puerta abierta, ahí está. Y yo bajé corriendo, corrí hasta el lugar, llegué antes que los paramédicos, imagínate tú, llego ahí y el cuadro que vi fue tremendo. Veo sangre por todas partes, en el piso tirado, y yo me paralicé porque yo le tengo pánico a la sangre. Yo quise ser médico y me di cuenta que no podía ser porque me desmayaba. Cada vez que veía la sangre me desmayaba. Y cuando yo veo esos charcos de sangre corriendo por todo, la casa, la sala, yendo hacia la habitación, yo dije, ¿qué pasó aquí? Y enseguida invoqué al Espíritu Santo. Dije, Señor, yo tengo que darle esta unción al señor Julián. Tengo que hacerle esta unción, dame la fuerza, que yo no me caiga, pueda administrar la unción, consolar a Alicia y seguir adelante. Y el Señor me dio la fuerza. Llegué a la habitación y la cama con sangre y todo. El Señor tenía cáncer y tenía una traqueotomía en su garganta. Y lo que pasó fue que la aorta le explotó y toda la sangre salió por la garganta. Entonces era la cuestión de que ellos trataron de ir al médico, lo llevaron para el frente, después lo llevaron para el cuarto de nuevo, las sábanas, las toallas, y total, no se pudo. Ya le llevó el día a Julián, pero pude darle la unción y ver el último suspiro del señor Julián. Cuando llegaron los paramédicos sabían que ya él había muerto, y me mandan a sacar a la viuda para la sala, para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. Y yo cojo a Alicia y la saco para la sala, me siento con ella allí, y en eso llegan las dos hijas de ellos. Y ahí enfrentar después todo el proceso de la muerte, la aceptación y sanar esos corazones de esas tres personas que estaban ahí. Alicia y las dos niñas, y es una cosa que fue muy difícil, pero el Señor me ayudó. Y después, cuando terminó todo, que me fui para la rectoría y subí para mi cuarto, ahí no me desmayé, pero sí sentí un cansancio
y unos nervios que empecé a temblar, pero gracias a Dios pude cumplir con ese momento. Y siempre lo recuerdo, porque yo creo que el Señor ahí fue el que actuó, no fui yo. Él fue el que actuó para que él tuviera esa unción. Y en ese momento, Padre, entiendo que el Señor lo preparaba para el acompañamiento en las personas que atraviesan dificultades y grandes dolores. ¿Descubre usted que ese es uno de los carismas que la gracia de Dios le ha regalado? El de acoger, el de acompañar, el de comprender y sanar los corazones a través de la escucha. Muchos de mis talentos es más bien cuestión de escuchar, de poder traer tranquilidad, de poder buscar soluciones. Yo no soy muy buen predicador, o sea, yo predico porque el Señor va actuando en mí, pero no me considero el predicador muy grande. Ahora, sí me considero que soy una persona muy pastoral. Me gusta que la gente reciba al Señor. Y por eso fue que me decidí a ordenarme sacerdote, porque yo quería llevar la Eucaristía, llevar a la gente al Señor. El rol de sacerdote como tal no me gustaba, o sea, no se podía casar, no tenía familia, siempre está solo, y yo dije, yo no quiero ser así, yo quiero ser una persona que siempre esté contento. Entonces mi sacerdocio lo llevo de esa manera. Yo siempre estoy rodeado de gente, yo salgo con la gente, yo voy a comer a sus casas, yo voy a hacer los sacramentos, entablo amistades, porque es mi nueva familia que el Señor me ha dado. Y de esa manera puedo entonces balancear el rol del sacerdote, lo sacramental y espiritual, y la compañía social, que es muy importante, porque Jesús siempre estaba acompañado, él no estaba solo, él caminaba con sus apóstoles, él tomaba, él se iba a fiestas, él era muy espiritual cuando había que ser espiritual y muy social cuando tenía que ser social. Y entonces pues yo hago lo mismo, trato de hacer lo mismo. Qué interesante, Padre, y me saca sonrisa porque qué lindo destacar en la iglesia, el pueblo de Dios es mi nueva familia. Y si es mi familia, con ellos yo comparto los eventos, las celebraciones, salgo a cenar. Y de hecho, pues usted fue mi pastor durante 7 años y es una de las cualidades que le comento siempre cuando hablo de usted, el hecho de salir de las 4 paredes de la parroquia, ir a nuestros lugares de trabajo, a nuestros talleres, a la casa, hasta fijarse si hay algo que podemos redecorar en la casa, ayudarnos con la decoración de la casa, pero hace vida con nosotros, con su feligreses, que fue una de las cualidades pues que más me atrajo hacia su persona. Padre, ya casi vamos terminando la entrevista porque sé que tiene otro compromiso, pero antes de cerrarlo quiero ir a un recuerdo. Hubo un tiempo ahí en la Inmaculada que en medio de una misa del gallo casi, a punto de usted iniciar esa Eucaristía, se le acercó una muchacha con un gemido, con un grito, pidiendo una confesión en ese momento, que era el paso de Dios por la vida. Usted no sabía que esa persona tenía más de 40 años sin confesarse. Usted no era aún el párroco de esa comunidad y celebraba la primera Eucaristía del Gallo. ¿Se acuerda de esa noche y qué hizo que usted se detuviera a atender a esa muchacha? ¿Cómo que me acuerdo? ¿Cómo que me acuerdo? Al principio me entró enojo, porque yo estaba muy nervioso. Yo llegué a la parroquia de la Inmaculada, así de la nada, a resolver un potaje que había ahí, un problema. Y era la primera Navidad que íbamos a hacer en la comunidad. No me sentía cómodo con la comunidad, con la gente que estaba sirviendo, con la situación que había pasado. Quería que saliera todo perfecto, perfecto. Y yo soy un poco perfeccionista para las cosas, y cuando son las cosas de la iglesia y la liturgia, más todavía. Y entonces, saliendo en procesión para comenzar la Santa Eucaristía de la vigilia
de Navidad, o sea, de las 12 de la noche, entra esta persona y enseguidita me dice, padre, tengo que confesarme que cierto, y por dentro me entró una rabia que lo que tenía ganas de decirle, oye, ¿por qué esperas hasta el último momento? Porque eso es lo que pasa. A veces la gente, por cumplir una regulación para comulgar, tengo que confesarme. Que en este caso era diferente, porque en este caso era alguien que no practicaba, que no había tenido el sacramento por muchos años. Y el Señor nuevamente me guió y me dijo, cálmate y atiéndelo, que la gente espere. Y la gente esperó y yo confesé a Odalis. Y le dije, vamos a ponernos a un lado y vamos a hablar. La procesión siguió, fueron para el frente, yo me quedé con ella. Hicimos la confesión un poquitito ahí, bastante rápida, no fue tanto, pero se pudo hacer, a la cual fue muy efectiva por la gloria de Dios y el Espíritu Santo que trabajó en ese momento. Yo me fui a dar mi misa, la hice normal, y ya después lo demás es historia. Ella se puso muy activa en la parroquia, empezó a organizar su vida, que tenía que organizarla, empezó a dejar lo que no tenía que tener, y hoy en día es una gran predicadora del Señor. Por gracia de Dios, que es la que me está haciendo esta entrevista. Y por eso hay que dejar que el Señor trabaje por uno. Uno no puede en ese momento actuar por uno, sino es el Señor que va trabajando. Y esa es una anécdota que es muy bonita, y yo creo que es una anécdota que es parte del repertorio que llevo en mi sacerdocio, en estos 27 años que llevo de sacerdote. Esto revela el corazón de verdaderamente un pastor que vela por esa ovejita herida que viene, que se atraviesa en su camino, y cumpliendo pues la obra del Señor y el mandato del Señor, la abraza, la cuida, la va acompañando hasta curarla y dejarla en la iglesia, dejarla bajo el cuidado de la iglesia y acompañarlo en todo lo que es la vida sacramental, la doctrina. Porque, Padre, recuerdo que además de confesarme en ese día, donde quería decir incluso un no, pero el Señor lo aguantó y lo detuvo, no solo se quedó con eso, sino que me dijo, Dali, siempre ven al Santísimo y cada 3 semanas venme a ver a la oficina, que te voy a escuchar a ver cómo va. Claro. O sea, que también siguió acompañándome, siguió asegurándose que no me desviara, que Dios fuera culminando en mí la obra que había iniciado. Por eso, en el nombre del Señor, le doy la gracia, Padre. Por eso siempre digo que el lugar que usted tiene en mi corazón es un lugar que muy pocas personas llegarían a la hondura de él, del agradecimiento, de mostrarme verdaderamente el amor de Dios. Padre, no le quiero quitar más tiempo, pero quisiera que le dé una exhortación a esos sacerdotes que de un momento se encuentran con esa alma agitada que llega buscando la confesión, y también un consejo para los jóvenes que sienten que Dios los está llamando al sacerdocio. Pues, siguiendo a estas palabras, el seguimiento es muy importante. O sea, una cosa es confesarse y ya hice eso, pero hay que seguir, porque la fuerza del mal te puede tentar en tu debilidad. Y entonces, en esa ocasión, yo sabía que el Señor te podía tentar a sacarte de nuevo por tus carriles. Y para que pudieras vivir una vida de gracia había que hacer el seguimiento. Y por eso nos reuníamos más frecuente, para mantener que estés en el camino correcto, el camino que habías escogido esa noche de Navidad, una noche muy linda, muy importante, porque para mí la Navidad es sumamente importante. Todas las liturgias son lindas, claro, porque está el Señor presente, pero para mí la Navidad es donde empezó todo. Es el día de la luz, somos hijos de la luz, y es muy bonito. Tener un nacimiento siempre presente en nuestras casas y en nuestras oficinas nos va a recordar por qué estamos en este mundo. Estamos aquí por Él, para que Él sea el que
el que lleve la gloria en todo momento. Mis hermanos sacerdotes, sigamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, que es atraer gente al Señor. Yo siempre le he dicho que yo pueda atraer gente a Dios y no apartar gente del Señor. O sea, que Él me dé la gracia de poder atraer gente a Dios y a la salvación y no de espantar a la gente en la salvación. Entonces, eso es muy importante nosotros como líderes religiosos. Mantener la humildad como Jesús, que era muy humilde, y podemos hacer grandes cosas a través de ese Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Y a los jóvenes, no se aparten del Señor. Es el mejor regalo que el Señor les ha dado. Él estará en lo bueno y en lo malo con ustedes. La juventud a veces se aparta del Señor porque deja que las personas que están alrededor controlen su vida. No. Es bueno socializar, es bueno participar, pero es muy importante que ustedes sigan creciendo en el Señor. Tengan su tiempo de oración, su tiempo de caminar con el Señor, para que puedan ver la vocación que el Señor les está dando. Sea el sacerdocio, sea maestra, sea costurera, sea ama de casa, lo que el Señor les llame a hacer, que puedan dar el 100% y lo hagan de acuerdo a su santa voluntad. De esa manera haremos un mundo mejor. Si no, no puede haber un mundo mejor. El Señor nos necesita a todos trabajando activos para un mundo de paz y de luz y de gracia. Así que no se aparten del Señor, sigan con el Señor. Quiero darle la gracia, Padre, por abrirnos la puerta de su corazón, de su casa espiritual, de estos jardines tan lindos aquí en San Raymond, a todos los hermanos y hermanas que nos ven, que van a escuchar y a recibir este testimonio de amor. Pues también aquí hay una casa, una familia que les espera y les acoge. Así que, Padre, para despedirnos nos da su bendición, agradeciéndole de todo corazón estos minutos que me ha regalado. Pues que el Señor nos siga acompañando, que el Señor nos traiga la paz, que el Señor nos alimente de su presencia en todo momento. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda con ustedes. Podemos continuar en la paz del Señor. Amén.